Programación estructurada. Nuestro equipo está conformado por Eddie Miguel Colín Alcántara, Ana Leslie Flores Carreola, Cristo Steve Lucas Cepeda y Tatiana Miranda Hernández. Les empezaré hablando sobre qué es la programación estructurada. La programación estructurada es una teoría orientada a mejorar la claridad, calidad y tiempo de desarrollo utilizado únicamente subrutinas o funciones, basado en el teorema del programa estructurado propuesto por Bohm y Jacobini. Ha permitido desarrollar software de fácil comprensión. Algunas de sus características de la programación estructurada son más sencillas de entender, posibilidad de fragmentar el código, los programas resultantes tendrán una estructura clara, la fase de pruebas y depuración de los programas se optimiza y el costo del mantenimiento es más reducido. Desventajas. Único bloque del programa, al ser un gran tamaño involucra problemas en su manejo, existen otros tipos de programación más efectivos. Por capas es igual por jerarquía. Enseguida les hablaremos sobre los tipos de estructuras. Una de ellas es la estructura secuencial. La estructura secuencial es la que se da de forma natural en el lenguaje, porque las sentencias se ejecutan en el orden en el que aparece el programa, es decir, una detrás de otra. Enseguida les presentaré un ejemplo de la estructura secuencial. Se puede ejecutar una lista de sentencias en orden de arriba hacia abajo. En este caso se da como ejemplo un programa en lenguaje natural para hornear un pan. Agregar harina, añadir levadura, agregar sal, mezclar, añadir agua, amasar, dejar que se levante la masa y hornear. Condicionales. Las estructuras condicionales comparan una variable contra otra, para que en base al resultado de esta comparación se siga un curso de acción dentro del programa. Cabe mencionar que la comparación se puede hacer contra otra variable o contra otra constante, según se necesite, y de esto existen tres tipos básicos: las simples, las dobles y las múltiples. Las estructuras condicionales simples se le conocen como toma de decisiones. Las estructuras condicionales dobles permiten elegir entre dos opciones o alternativas posibles en función del cumplimiento o no de una determinación condición. Bueno, el sí indica el contacto de comparación. La condición nos indica la condición a evaluar. El entonces nos indica que procede a las acciones a realizar cuando se cumple la condición. Las instrucciones son las acciones a realizar cuando se cumple o no la condición. Si no, precede a las acciones a realizar cuando no se cumple la condición, dependiendo de si la comparación si es cierta o falsa. Se puede realizar una o más acciones. Las estructuras de comparación múltiples son tomas de decisiones especializadas que permiten comparar una variable contra distintos posibles resultados, ejecutando en cada caso una serie de instrucciones específicas. Y bueno, las condicionales las podemos ocupar tanto en de sí entonces, sí y según. Algoritmos interactivos. Este tipo de estructuras son las que permiten ejecutar varias veces el conjunto de términos de instrucciones. En este consiste en tres siglos. Tipo que es hacer, mientras, repetir y para. Por ejemplo, es hacer mientras, estructura interactiva que indica el conjunto de instrucciones que se deben repetir mientras que la respuesta de la expresión que se coloca dentro del símbolo debe ser verdadera. Por lo tanto, cuando la respuesta es condición sea falsa, se continúa el siguiente estructura del siguiente siglo. Por ejemplo, tenemos en lo que es mientras, en un ejemplo que pusimos nosotros. La segunda es repetir, estructura interactiva que indica el conjunto de instrucciones que deben repetir mientras la respuesta condicional del símbolo debe ser falsa. Por lo tanto, cuando la respuesta sea verdadera, se permita ejecutar el siglo. Esta estructura ejecuta siempre al menos una vez debido a que las instrucciones de ejecutar se encuentran dentro del siglo
de evaluar la expresión que tenemos en el segundo apartado, que sería repetir. Bueno, la de hacer para es nuestro tercer ejemplo, que será nuestro ejemplo que explicaremos ahorita, que sería un rango de variable exacto que la variable tenga para repetir un conjunto de instrucciones consta de las siguientes partes. Un valor inicio para la variable, el incremento o decremento de las variables de la variable y el último, la comprensión del valor de la variable con el fin del rango establecido. Las instrucciones ejecutar que se encuentran dentro del siglo se ejecutarán mientras la respuesta de expresión coloca el símbolo decisión sea verdadera. El contrario, el siglo se termina. Aún así, este siglo se puede ejecutar mientras la variable, debido a la falta de unas instrucciones que permita incrementar o decrementar el valor de la variable a ejecutar. También es posible que nunca ejecute el siglo debido a la asignación de la variable a evaluar sea valor resultado verdadero a la continuación. Serían nuestros tres ejemplos de algoritmos interactivos. Para concluir, la programación estructurada es la mejor opción para aprender a programar. De esta manera te familiarizas mucho más con los conceptos, te introduces un pensamiento lógico computacional, además de que aprendes a usar interacciones condicionales, métodos y algunas de las estructuras de datos básicos.